Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a todos los presentes. Muchas gracias por unirse a esta sesión que es organizada por New Capital Securities. Son sesiones gratuitas y se hacen todas las semanas 2 veces, ¿bien? Una a la noche y otra a la mañana, mediodía. El correo de New Capital ante cualquier ayuda que necesiten es support@newcapital-mediosec.com. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los mercados que están en crisis y obviamente siempre las crisis tienen una parte de riesgo y también tienen una parte de oportunidad, siempre. Así que es bueno empezar a esclarecer cuáles son cada uno de ellos y en base a esto obviamente tomar nuestras precauciones o tomar y llevar adelante las oportunidades en el caso de que las podamos identificar y las entendamos también, ¿sí? Vamos a hacer también un repaso de algunas noticias, vamos a dar algunos tips, veremos si hay alguna oportunidad en algún activo que se esté dando alguna señal interesante, ya sea de compra, de venta. Así que analizaremos varias cosas en esta sesión. Me presento, por si alguno de ustedes no me conoce. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Tienen ahí en pantalla mis redes, que se les voy a ir mostrando también, para que me sigan en mis publicaciones que voy realizando. Vamos a empezar entonces con la sesión de hoy. Vamos a meternos de lleno a el boletín primero para ver cuáles han sido las noticias más importantes de hoy. Obviamente tenemos que saber dónde estamos parados, haremos un repaso de los últimos sucesos y empezamos a ver cuáles son los riesgos y las oportunidades de un mercado como el actual. Acá tenemos entonces el boletín de hoy. Este boletín, recuerden, es gratuito, lo distribuye también New Capital a todos los mails que estén registrados en la base de datos. Obviamente aquellos que no lo tengan, más adelante les muestro cómo tenerlo. Empezamos aquí y vamos a ver qué es lo que ocurrió hoy, obviamente a primera hora, y vamos a ver cómo han cerrado los mercados y entender el por qué los mueve. Aquí la primera noticia de la sección introducción nos habla de cómo se estaban moviendo los mercados en la sesión asiática, es decir, anoche. Y además los movimientos que se estaban dando en los futuros de las acciones de Estados Unidos, es decir, las cotizaciones previas a que abrieran las bolsas de Wall Street. Y habían algunas ganancias leves, pero todavía el mercado está con miedo, obviamente, porque todavía tenemos una presión inflacionaria que de cierta forma viene disminuyendo, pero todavía sigue estando presente y sigue generando revuelo en los mercados. El dólar se ha mantenido perdedor, ahí vamos a ver el gráfico, y también habla sobre la caída en los rendimientos de los bonos. Entonces, vamos a desglosar parte por parte de esta presentación, digamos, de la introducción. Vamos a ver bolsas de Wall Street, vamos a ver el dólar y vamos a ver los rendimientos de los bonos del Tesoro tanto a 10 años como a 2 años, ¿sí? Vamos a ver acá primero el índice del dólar, que a pesar de que a la mañana, es decir, hoy a la mañana estaba medio débil, fue terminando el día con más fortaleza. Acá vemos que ha terminado por romper esta resistencia roja y esta negra. Eso justamente, de eso hablábamos en el seminario de ayer al mediodía. Aquellos que no estuvieron presentes, está la grabación, todos se graban, al igual que este. Es este de aquí, que está ya subido, lo subí hace una hora, no hace mucho. Este es mi canal de YouTube, Emilia Jiménez Trading. Acá en este seminario vimos el movimiento que venía haciendo el dólar y dijimos que en el caso de que subiera, obviamente iba a ir rompiendo primero estas dos resistencias y una que podía llegar a frenarlo, que podría llegar a frenarlo porque tiene mucha relevancia, es esta roja. Pero el dólar todavía, en el caso de que fuera a fortalecerse, puede incluso fortalecerse hasta esta última línea negra y aún así todavía conservar la tendencia bajista. O sea, ¿qué significa? Que por más que el dólar empiece a fortalecerse por algún motivo, que ahora los vamos a ver,
técnicamente todavía estaría bajo una fuerza bajista en el caso de que llegue hasta este punto. Obviamente, si ya el precio del dólar empieza a hacer estructura por aquí, ya no. Entonces, vamos a recordar cuál es el contexto que tenemos actualmente con respecto al dólar y vamos a ver las oportunidades y los riesgos que nos representa este activo en particular. Así vamos a ir viendo con el resto. Así nos vamos organizando. Les quiero recordar a todos que además de que este seminario se está grabando, hay un chat disponible para que ustedes me escriban. Yo leo y respondo, ¿sí? Justo acá tengo una pregunta que la voy a pasar a leer. Y obviamente mantengan los micrófonos apagados, así no hay inconvenientes con el sonido. Acá dice Alexandra, pero ¿por qué estaría bajo una fuerza bajista si luego no rompería ya las líneas rojas? Ahí no se acabaría su tendencia. Y porque es más a largo plazo. Ahí muestro acá. Mira vos la tendencia bajista completa que tenés. Obviamente, si rompe la línea roja, sí, entiendo tu punto, porque obviamente el inicio de todo el movimiento bajista se da acá. Sí, ahí lo voy a marcar con... Ay, perdón, apreté cualquier cosa. Se da acá en amarillo, con esa línea roja. Si ya la rompe la línea roja, todo este canal bajista ya estaría roto. Desde ese punto de vista, sí, se lo puede tomar como un primer indicio, y sí, depende del criterio, también se lo puede tomar, digamos, como un fin de la tendencia bajista. Obviamente, si uno quiere tener más confirmaciones, se puede estirar un poquito más también, porque además de eso, acá tenemos una especie de consolidación que vendría a ser esto, ¿sí? Más o menos, algo así, porque acá tenemos varias resistencias y esta coincidiría con la roja. Acá sí tenemos un rompimiento de esta consolidación más el rompimiento de esta línea, que es todo el canal bajista. Ya puede haber indicios de que haya un cambio. Pero ¿por qué digo por acá? Porque acá quizá puede ser que se den, vieron cuando a veces hay esos falsos rompimientos y que el precio vuelve hacia la zona, ahí ese podría ser el riesgo. Pero si vos, Alexandra, querés tomar como que el rompimiento de esta línea roja ya es inicio de tendencia alcista, lo podés tomar también, ¿sí? O podés dar, digamos, una especie de extra para ver que realmente el precio no te haga una trampa y se vuelva hacia abajo. Eso podría ser, digamos, un criterio un poco más de esperar, de más paciencia, pero obviamente eso depende mucho del trader, ¿sí? Recuerden que el análisis técnico obviamente es subjetivo, no es algo exacto, y que cada trader obviamente le puede ir añadiendo alguna pizca, digamos, de interpretación, y según también qué es lo que busca ese trader, ¿sí? A ver, acá tengo otras preguntas. ¿Lo que motivó la recuperación del dólar fue el tema técnico o algún dato fundamental? En realidad, lo técnico va y viene. Siempre lo que genera las tendencias completas es el fundamento o el sentimiento, que es justo lo que estoy por explicarles ahora. Entonces, para finalizar un poquito lo técnico, tenemos que esta es ahí lo dibujo de vuelta, que esta es una resistencia que se rompe. Acá ya tendríamos otra que estaría coincidiendo con esta, y acá tenemos estas otras de un poquito más arriba que coincidirían con esta. Recuerden ustedes que cuando ya se empieza a romper la segunda, ya ahí tenemos más confirmaciones. Es simplemente para esperar más confirmaciones, simplemente para eso. Si uno quiere sentirse más seguro, puede buscar más confirmaciones, de acuerdo a que tenemos un mercado bastante inestable. Ahora, si uno ya quiere tomar como confirmación el rompimiento de la línea roja, también está bien, simplemente que uno no esperó más confirmaciones y nada más. No sería ningún problema. Bien, entonces vamos a ver con respecto al dólar
¿Qué puede ser que esté motivando entonces estas subidas o estas bajadas? Y tomar en cuenta cuáles son los riesgos que tiene este activo y cuáles son las oportunidades que nos podría generar. Las oportunidades claramente van a estar siempre en este preciso momento, bajo un mercado indeciso, va a estar ¿en qué? En el scalping. ¿Por qué digo en el scalping? ¿Por qué dejo afuera la posibilidad del swing trader? ¿Sí? O del swing trading. También podría extenderse hasta un day trading. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como los mercados están totalmente pendientes de datos y a veces los datos son mixtos y estamos en un contexto de mucha incertidumbre económica, esperar tendencias de largo plazo, no digo que esté mal, sino que simplemente es más riesgoso. Si alguno de ustedes prefiere tener o esperar una tendencia en el largo plazo, bienvenido sea, siempre y cuando sepan los riesgos que esto implica. El principal riesgo es la incertidumbre que hay en el mercado. Y también la desconfianza que hay en el gobierno de Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos necesita resolver primero el tema de la deuda, ¿sí? Que ya ha dicho la mismísima Janet Yellen, que es la... A ver, por favor, chicos, mantengan los micrófonos apagados. Las consultas háganmela a través del chat, ¿sí? Bien, entonces, les decía que la Janet Yellen, que ha sido expresidenta de la Reserva Federal, ahora está en lo que es el Tesoro de Estados Unidos, ella está insistiendo en que hay que elevar el techo de la deuda y el tema es que esto no se termina de generar porque hay un conflicto de intereses entre demócratas y republicanos, donde por este típico enfrentamiento político no se están poniendo de acuerdo, aunque históricamente lo terminan haciendo porque obviamente que Estados Unidos, una potencia tan grande, justamente por eso es la imagen de los dólares quemándose, que la principal potencia del mundo entre en un cese de pagos, es decir, que no tenga el dinero suficiente para hacerse cargo de sus deudas, ¿qué esperar de otros países que están peor? Recuerden que los países se establecen en un rating, desde aquellos que son los más cumplidores, los más responsables, los más solventes, a aquellos que tienen muchos problemas estructurales. Aquellos países como Venezuela, Argentina, Turquía, que tienen estos problemas, tienen puntuaciones muy bajas, con un riesgo país altísimo, y estos países tienen problemas para acceder a financiación externa, porque casi nadie confía en ellos. Estados Unidos es el que tiene mejor puntuación, pero si Estados Unidos cae en cese de pagos, en default, ¿cómo va a quedar ante el mundo? ¿Sí? Perdería también mucho de su poder, o sea, ¿cómo puede ser que la economía más grande esté teniendo problemas para afrontar sus propios gastos, sus propias deudas? Entonces, esto es un ingrediente de altísima incertidumbre, ¿sí? Acá me pregunta Luce, ¿qué significa elevar el techo de la deuda? Mira, vamos a escribirlo, a ver acá, no quiero borrar esto, vamos a abrir otro Paint. Vamos a ir escribiendo todo, así ustedes le pueden tomar foto o obviamente después ven la grabación, ¿sí? Si lo quieren volver a ver o si también lo quieren compartir con alguien más que quiera entender de estos temas. El techo de la deuda. Vamos a hablar, en vez de hablar del techo, vamos a hablar primero de la deuda. Recordemos que el sistema en el que se maneja el dinero en el mundo, ¿sí? El dinero pueden ser dólares, euros, libras, yenes, etcétera, se maneja a través de lo que es la impresión de dinero, y ese dinero se imprime y genera deuda. A este tipo de dinero se le llama dinero fiat o dinero fiduciario. Es un dinero
que de por sí, en sí mismo, no vale nada. En sí, un billete de $1 es exactamente lo mismo que un billete de $100. Es el mismo papel con un número 1 y el otro tiene un número 100. Pero a nivel papel valen lo mismo, es el mismo papel, ¿sí? Ahora, diferente sería cuando son los dineros o el tipo de dinero que es un dinero que está respaldado por un bien, por un commodity, como por ejemplo si emitiéramos dólares, pero basándonos por ejemplo en el oro. Supongamos que yo tengo 1 onza de oro. Esa onza de oro vale $2.000. Yo con 1 onza de oro podría tener $2.000, ¿sí? Pero esos $2.000 se justifican en que tengo 1 onza de oro de respaldo, o sea, emito esos dólares nuevos y tengo el respaldo de esos dólares, porque recordemos que el papel no vale, vale por la confianza que los ciudadanos le depositan, pero lo que vale realmente es el oro con el cual se emiten estos dólares. Acá esto no está, sino que lo emiten y al emitir cada dinero, cada billete, se va generando una deuda que se va acumulando y llega un momento en que esa deuda ya llega a un techo en el que es mucha. El tema es que si no se sube ese techo, es difícil imprimir más dinero. ¿Y de dónde sacamos el dinero para pagar? ¿Sí? Los países están todos endeudados. Yo les puedo mostrar acá. Les voy a mostrar, digamos, datos, porque ahora simplemente estoy dando un concepto así muy, muy fácil, muy sencillo para que lo puedan entender todos. Pero, a ver, quiero mover esto un momento. Ahí está. Vamos a ver esta página, donde podemos ver la deuda que tiene, por ejemplo, Estados Unidos en relación a su PBI, en relación a lo que produce. Espero que se vaya entendiendo de a poquito. Esto es un concepto quizá un poco complejo, pero lo vamos a ir explicando paso a paso. Vamos a ver Estados Unidos. Y acá vamos a buscar la deuda en relación al PBI. Acá la tenemos. ¿Sí? Esto es lo que se va elevando de a poquito. Ahora veamos que está en el máximo. ¿Qué significa la deuda en relación al PBI? A ver dónde puedo escribir. A ver si voy a sacar esto. Bien. Termino de explicar esto y leo el último comentario que me han hecho por ahí. Acá podemos ver, entonces, volvemos a la imagen, que actualmente el dato dice 129. ¿Qué quiere decir? Que si se produce el 100%, el 129% es deuda. ¿Qué es lo que se produce? ¿O qué es el PBI? Es la cantidad de producción que tiene un país. ¿Cómo se compone ese PBI? El PBI total se compone de todo lo que se fabrica y todo lo que se produce en un país. Por ejemplo, la industria de alimentos, de seguridad, la industria bancaria, la industria de salud, etcétera, etcétera. Todo tipo de comercios. Todo lo que producen estos bienes y servicios, obviamente se va generando dinero. Si ustedes tienen una empresa y venden, generan dinero, generan ingresos. Bueno, esto es un agregado de todos los comercios, empresas de todo el país. Y esto tiene un número. ¡Viva Milei! Muy bien, me reconociste la tonada cordobesa / argentina. Muy bien. Entonces, volvemos al tema. Todo lo que se produce en un país, de todos los negocios pequeños que van vendiendo, genera un importe en dinero. Entonces, ¿cuál sería el valor que produce un país y todo lo que fabrica, todo lo que produce, todo lo que vende? Supongamos que Estados Unidos, vamos a poner un número, produce $100 al año. Estamos diciendo un número obviamente totalmente ridículo, pero para que se entienda. Pero ahora, Estados Unidos a la vez
tiene muchos gastos y no le alcanza con esos $100 que produce sus industrias, sino que tiene que emitir dinero para poder hacerse cargo de tanta deuda que tiene, como cualquier ciudadano que tuviese deuda. Entonces empieza a emitir y se da cuenta que ha impreso y ha generado una deuda de 129%, pero su ingreso es de 100. Entonces, ¿cómo puede gastar $129 si produce 100? No tiene sentido. Ninguno de nosotros podríamos gastar más de lo que ganamos, salvo que nos endeudemos. Si nosotros como una familia, por ejemplo, quisiéramos endeudarnos, vamos a un banco, pedimos préstamo y listo. Estados Unidos imprime dinero, pero cada vez que se imprime dinero se genera deuda. Y esa deuda, ¿quién la paga? Las personas con la inflación. Exacto. Entonces, este nivel de deuda es el que se está debatiendo. Están queriendo conversar en el Congreso, obviamente las personas que lo componen, junto con Biden, que es el presidente de Estados Unidos, en que este techo pueda subirse un poco más. Es decir, están pidiendo permiso para emitir más, porque no tienen. Eso es lo que está sucediendo. ¿Se entendió un poquito eso del techo de la deuda? Me explayé un poco, pero me parece que se justificaba para que se entendiera. Pero bueno, es un tema que hay que manejarlo con cuidado, porque imagínense, un país funciona igual que un hogar. Genera ingresos, genera gastos, a veces endeuda, a veces no. Hay países que están por debajo del 100%, es decir, que se pueden hacer cargo de su propia deuda con su propio dinero. Hay otros que no. ¿Sí? A ver, acá tengo una consulta. Si la economía mundial se basaría, me dice Roy, en el patrón oro, la Reserva Americana no podría emitir billetes sin respaldo. Exacto. ¿Sí? Porque vos podrías emitir dólares por la cantidad de oro que vos logres tener o logres producir, ¿sí? Porque el oro obviamente se extrae a través de la minería, pero si vos, por ejemplo, extraes esta cantidad de oro, quise dibujar onzas, ¿sí? Me salieron feas, y esa cantidad de oro vale $3.000, significa que vos podés imprimir solo hasta $3.000 porque tenés estas 3 onzas de oro, suponiendo que vale $1.000 cada una, por ejemplo. Y no podés emitir más. O sea, que si no te alcanza con esos $3.000, o baja los gastos o lo siento. ¿Qué pasa ahora cuando tenés el poder de emitir porque manejas el país a tu criterio? Ese es el problema que hay, yo diría, en el mundo y en este sistema de reservas fraccionarias, en este sistema de moneda fiat. ¿Sí? Donde se puede emitir, y no, es como que no les importara las consecuencias de emitir sin problemas, porque lo paga el ciudadano con la inflación y el ciudadano se mantiene acostumbrado a vivir de inflación. Y aquí tengo un argentino que lo entiende. Si realmente un gobierno genera mucho gasto, y bueno, achique el Estado, achique los gastos del Estado, achique los subsidios que no tienen sentido. El tema es que hay que hacer ajustes y al ciudadano no le gusta ajustar. No le gusta, porque le van a quitar beneficios y a nadie le gusta que le quiten los beneficios. Entonces permite que todo siga igual. Ese es un gran problema y yo creo que en el mundo. Está muy mal que Estados Unidos tenga un ratio tan malo del PBI sobre deuda. Eso quiere decir que Estados Unidos está en bancarrota. Sí, prácticamente está con un nivel de deuda que es impagable. ¿Cómo lo podría pagar? Bueno, trabaje más, produzca más. ¿Sí? Cuando uno no tiene dinero, es muy fácil. O dejo de gastar tanto, o me esfuerzo el doble y me busco otro trabajo, hago algo, no sé, aunque sea, hago pasteles en mi casa y los vendo, no sé, salgo a limpiar alguna casa, algo.
¿Qué puede hacer un país? Puede aumentar la producción, puede obviamente incentivar a algún sector, sí puede dar alguna ayuda a un sector en particular porque cree que se lo va a devolver con mayores producciones, puede generar capacitaciones, que todo genera gasto, pero son inversiones, son cosas reales que pueden generar ganancias en el largo plazo. Pero si no fomento la producción y a su vez no freno los gastos que no tienen sentido, entonces no hay solución. Uno más uno es dos. No hay mucho por hacer. A ver, ustedes después pueden buscar aquí otros países que quieran, ¿sí? Por ejemplo, bueno, Japón es otro que está mal. A ver, China. Sale porcelana, pero es China. ¿Sí? Deuda pública PBI. ¿Ven? China sí está endeudada, su deuda aumenta, pero todavía China está en posibilidad de pagar su deuda con su propio PBI. Es decir, que todavía sigue ganando más de lo que gasta o de las deudas que tiene. ¿Sí? Este es un país, está bien, no está tan bueno que sea casi un 80%, pero dentro de todo es algo que se puede manejar. El que está pésimo es Japón. Japón está 264 con respecto al 100 del PBI. Esto es una locura lo que tiene Japón, pero tiene una explicación. ¿Sí? Y la explicación se les voy a mostrar ahora con un dato. ¿Sí? Ustedes después lo pueden ir corroborando acá en esta página que se llama esinvesting.com y tiene todo un origen. Y es esta tasa que ustedes ven acá que está negativa. Eso significa que emitir dinero es gratis, básicamente. Obviamente se generan deudas, pero no importa. Así se está manejando Japón porque están tratando de generar más actividad económica. Entonces, ¿qué hacen? Inyectan mucho dinero, dinero, para generar que la economía entre en calor, digamos. Ha estado con un problema de desinflación, al contrario de la inflación, por décadas. Entonces, durante décadas ha impreso dinero sin costo y eso genera deuda. Ahora, ¿qué pasa? Se le suma la tasa de interés, que es lo que estábamos viendo. En Japón es menos 0,10, pero en Estados Unidos es el 5,25. ¿Qué quiere decir? Que la deuda va a aumentar en dinero a medida que aumente la tasa de interés. Como si ustedes fuesen a un banco y sacaran un préstamo. No es lo mismo sacar un préstamo al 3% anual y que después el interés te suba 5. Vas a tener que devolver más dinero. Entonces, en un país que está sobreendeudado y cuyas tasas de interés están cada vez más altas, en general en todo el mundo las tasas están altas, ¿cuál es el resultado? Es por eso que hay tanta incertidumbre, es por eso que el dólar cae tanto o ha venido cayendo tanto, porque hay mucha desconfianza en cómo se está manejando Estados Unidos. Además, el dólar está perdiendo hegemonía a nivel mundial. Hay muchas operaciones que se hacían mayoritariamente en dólares y ahora se están haciendo o en yuanes o en otras monedas, y eso genera mucha desconfianza. Estados Unidos que no termina de negociar el techo de su deuda, que como les decía recién, básicamente es decir, bueno, permítanos que queremos imprimir más, así pagamos. Y si le dicen que sí, bueno, zafan por el momento porque tienen más dinero, pero la deuda sigue estando. ¿Sí? Entonces, es como tapar el problema o meter el problema abajo de la alfombra y la alfombra cada vez tiene más polvo. Acá me dice Roy, estimada, ¿por qué se dice que la economía peruana es la economía más fuerte de Latinoamérica? Perú tiene un nivel de deuda del PBI sobre el 30%, eso está bien, me dice aquí Felipe. Cuando uno quiere saber por qué una economía está como está, hay que irse a los indicadores económicos. Como recién acá estábamos viendo eso. Por ejemplo, a ver, voy a buscar más países. Vamos a ver Perú. Obviamente yo les voy a ir diciendo qué datos mirar, así yo sigo con el tema, digamos, de la sesión de hoy, pero les quiero mostrar cómo hacer para que cada uno de ustedes pueda buscar esta información. Obviamente vamos a buscarlo aquí en América, va a estar más abajo. Ay, perdón, apreté Puerto Rico. A ver, Perú, ahí está.
Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen que ver ustedes? Por ejemplo, pueden ver la tasa de crecimiento del PBI, que es una tasa interesante, un 3,5, está mucho mejor que Estados Unidos en lo que es la tasa. La anual está en 1,7, pero la última estuvo en 3,5 cuando la de Estados Unidos estuvo en 1%. Tiene una tasa de desempleo que no es ni muy alta, pero tampoco está muy baja. Debería estar quizá en un 5%, en un 4% para ser óptima, pero no está en un 15, en un 20 como un país en crisis. Tiene una tasa de inflación que podría estar mejor, está en un 8%, pero no está en un 100 como Argentina, por ejemplo, o otros números mucho más grandes como Venezuela. Está con una inflación prácticamente como la zona euro. Tiene una tasa de interés acorde a la tasa de inflación, es decir, que realmente tiene una tasa que busca agobiar la inflación y que está emparejada con la inflación. Hay países que tienen inflación del 10% y tienen la tasa en 3. Entonces, 10 menos 3 es 7, es decir, que tenemos una tasa negativa del 7%. Acá Perú no lo tiene. Es muy pequeñita la diferencia, o sea que la tasa de interés, volvemos, va acorde al dato de inflación. Obviamente se espera que la tasa de inflación baje para que la tasa de interés pueda bajar. De esta forma, al momento en el que Perú logre bajar su tasa de interés, va a tener mayores posibilidades con los préstamos, van a ser más baratos para las personas en general. Acá tenemos la deuda pública, un 36% está muy bien. Acá tenemos el índice de confianza empresarial. Después pueden ver muchas otras cosas, ¿sí? Con respecto al PBI per cápita, pueden ver cómo están los salarios, la tasa de desempleo que ya lo vimos. La tasa de empleo es del 92%. Es muy buena la tasa de empleo o la de personas que participan. Se pueden ver muchas cosas, todo lo que tiene que ver con la inflación, con el dinero, el comercio, acá podemos ver las cuentas corrientes, las exportaciones, pueden ver un montón de cositas por acá, obviamente que esto lleva tiempo, hacer un análisis, pero ustedes véanlo en comparación, porque por ejemplo, yo veo que la confianza empresarial está en un buen número, pero tengo que ver cómo viene históricamente. ¿Qué hago? Entro y me fijo quizá los últimos 5 años, y puedo ver que ha estado bastante estable y que se ha logrado recuperar y se ha mantenido, digamos, armónica después de la pandemia. Hay países que no han recuperado eso. Puedo ver así en los últimos 10 años, en los últimos 25 años, y con cada indicador, con la inflación, con la tasa de interés, desempleo, PBI, deuda, puedo ver cómo están los últimos quizá 10, 25 años. Y cuando uno ve que los datos evolucionan de una forma buena, ahí uno puede sacar la conclusión de que una economía de un país X está bien o está mal. No con un dato solo, sino con un historial de datos yo puedo armar una conclusión. Así que no es muy difícil analizar una economía, simplemente hay que tener datos que sean confiables, mirarlos, analizarlos, tomarnos el tiempo y sacar nuestras conclusiones. Pero está excelente el nivel de deuda que tiene Perú. Significa que no es un país que tienda o tenga la mala costumbre de endeudarse porque sí. Ya sea de forma interna o de forma externa, porque también están las deudas externas, que es cuando le pedimos dinero al exterior. Pero si tenemos un PBI suficiente como para hacernos cargo nosotros mismos de nuestra propia deuda, ¿para qué vamos a salir a pedir afuera? No tiene sentido. Eso lo hacen los países que ya están en otra situación. Bueno, me fui un poquito del tema, pero más que todo esto es para entender lo que está pasando ahora. Los riesgos del dólar, dijimos, es la desconfianza, es la incertidumbre, todo lo que está provocando esta pelea por el techo de deuda, que obviamente decimos, si un país como Estados Unidos cae en default, sería terrible, primero para su imagen, ¿sí? Que es, y todo en los mercados es confianza. O sea, falta de confianza es que no te compren tus bonos, que no te demanden tu moneda, que se caiga la demanda de tus productos, o sea, es fatal el nivel de desconfianza. Si no, vean un país como Argentina y saquen su propia conclusión. Entonces, ¿en dónde está la oportunidad? En el scalping.
donde ustedes pueden ir aprovechando. Cada vez que el precio llega a algún soporte o alguna resistencia de las que hayamos marcado, esperan a que el precio se frene en alguna de ellas, como por ejemplo acá, que hay todo un freno. Esto lo van a ir viendo a medida que vayan adquiriendo habilidades técnicas. Y cuando vean algún patrón en particular que les parezca interesante, como las clímax, por ejemplo, ahí ustedes toman la decisión. Este tema está explicado un poquitito mejor acá en este video cortito, que se llama Incertidumbre en los mercados, cómo hacer trading. Lo pueden encontrar en mi Instagram, que es este, Emilia-Trader, o también lo pueden encontrar en mi YouTube, que es el video anterior, ¿ven? Un video de 13 minutos. Está explicado obviamente de forma general, pero aquellos que asisten a estos seminarios desde hace mucho tiempo, estoy segura que conocen mucho más en detalle esta técnica. ¿Sí? Lleva su tiempo, pero estoy segura que si ustedes participan en todos los seminarios que hacemos, la van a ir entendiendo mejor. ¿Sí? Es algo que hay que ir aprendiendo de a poquito. Todos los seminarios se graban. Acá está la lista de todos los que tenemos. Los damos desde el año 2016, o sea, imagínense la cantidad de seminarios que hay, 2 por semana, y son gratuitos, siempre ustedes están invitados a participar, así que bueno, estén presentes, o si no, busquen aquí las grabaciones del que ustedes deseen, lo van viendo de a poquito y van entonces entendiendo un poquito más cómo es la técnica de operar. Que generalmente los días miércoles a la mañana, que tenemos los seminarios de Perfecciona tu Trading, ahí es cuando más tiempo le dedicamos a lo técnico y donde yo reviso lo que hacen ustedes. Ustedes me dicen cómo van haciendo las cosas y yo les voy haciendo algunas correcciones o ajustes que vayan pasando. Vamos a ver las bolsas. A ver, cualquier duda que vayan teniendo me van avisando, espero que el tema se vaya entendiendo, paciencia de poquito. Bueno, acá tenemos el SP500 y Alexandra, me acuerdo que habíamos dicho de que esperaras vender a la línea violeta, ¿te acordás? Y mira lo que sucedió. El precio terminó rebotando en la línea violeta. Acá me dice, sí, claro, exacto. Era un mejor nivel para esperar. Y de última, si no lo esperabas a la línea violeta como tal, estaba bueno de que programaras la entrada un poquito más arriba de esta vela porque la clímax estaba muy abajo. Esto lo dijimos en el seminario de ayer. Se lo mencioné a Alexandra, que también estuvo, y la grabación está disponible para que la vean si quieren ver el momento en el que hago esa corrección. En definitiva, el precio del Standard & Poor's 500, que es una de las bolsas de Estados Unidos, de New York o de Wall Street, ha tenido un retroceso leve, no ha sido muy grande, pero como nosotros estamos a la espera en este momento en que la oportunidad está en el scalping, es una entrada ganadora ya. ¿Sí? Jean-Pierre, vemos que otros países vecinos se están refugiando en el sol peruano. Y mi pregunta es, ¿se puede refugiar en dólares o existe una posibilidad de que el dólar se devalúe con respecto al sol peruano? Mira, vos para elegir en qué moneda podés refugiarte, vamos a buscar USD contra el sol peruano, tenés que buscar la moneda que tenga más fortaleza. ¿Cuál es la moneda que tiene más fortaleza? Es la moneda que tiene una economía en mejores condiciones. Evidentemente, con lo que hemos visto de Estados Unidos, no está en tan buenas condiciones. Entonces, este gráfico del dólar versus el sol peruano te lo está reforzando. ¿Qué significa que este activo esté así cayendo? Significa que la moneda que está en primer lugar está débil y que la moneda que está en el segundo lugar está fuerte. ¿Qué quiere decir básicamente? Que mientras esto caiga más, el sol peruano está mucho más fuerte que el dólar. Así que este gráfico responde tu pregunta. Hoy en día está más fuerte el sol, entonces si vos buscas un refugio, es mejor tener soles que tener dólares al día de hoy, en esta situación. Quizá mañana cambia. Esto es algo que va variando con el tiempo, el mercado es dinámico. Si ustedes ven el historial
de este par, pueden ver que ha tenido muchas fluctuaciones, ¿sí? Muchas. Pero vean que la tendencia, en general, podemos decir, desde agosto del 2022, más o menos, octubre, es que el sol se ha ido fortaleciendo. Mucho ya. Pero previamente fue el dólar el que estuvo más fuerte que el sol. Fue otro periodo. ¿Cuándo fue eso? Y todo el periodo de pandemia, básicamente. 2020, 2021, ¿sí? Todo 2020 y 2021 se prefirió el dólar. 2022, 2023, el sol. Son ciclos. ¿Mm? Pero qué casualidad que durante todo este tiempo la confianza en el dólar estaba a tope. Acá la confianza en el dólar cayó. Y vean la fecha. Noviembre del 2021, porque acá empieza 2022. ¿Mm? Recuerden, octubre, noviembre 2021. Vamos a ir al dólar para que lo puedan comparar. A ver acá. ¿Cuándo empieza a caer el dólar? ¿Mm? Acá empieza a caer en septiembre del 2022. Bueno, es un poco después, bastante después. Yo pensé que iba a coincidir. Bueno, no coincidió en este caso. ¿Mm? Pero sí coincidió con todo el periodo de fortalecimiento del dólar. El dólar se estuvo fortaleciendo, ¿ven? Todo el periodo a la pandemia, ¿sí? En todo 2021 el dólar estuvo fuerte, que fue el periodo en el que el dólar le gana al sol. Después, cuando el dólar empieza a debilitarse, que acá no coincide tanto, pero sí coincide el 2023, no el 2022. ¿No? Pero viendo ese gráfico, ustedes pueden ir entendiendo qué moneda se está fortaleciendo. Y viendo los indicadores económicos, van viendo la salud de la economía. Obviamente también la parte política tiene mucho impacto, que eso no hay números para medirlo. ¿No? El sol se depreció por la desconfianza que generó el gobierno de izquierda. Claro, ven, eso va más allá del análisis económico. Nosotros acá no hacemos análisis político, siempre hacemos análisis económico, pero es bueno que lo tengan en cuenta. También. Esos factores no los analizamos acá y los conoce con mucha profundidad la persona que vive en el país. Yo puedo hablar muchísimo de Argentina, pero quizá no puedo hablar mucho de Uruguay o de Paraguay, no vivo ahí, y tampoco son mercados en los que yo esté permanentemente pendiente o estudiándolos, ¿sí? Entonces, toda esa parte política está bueno cuando uno realmente se interioriza en una moneda para invertir en ella. Por ejemplo, la parte política de Estados Unidos, ya que se invierte en el dólar, es una moneda que yo sigo sus mercados, sus bolsas, entonces dentro de todo un poco interiorizada en la política de ese país tengo que estar. ¿Mm? Y evidentemente este problema con el techo de la deuda es una pelea entre demócratas y republicanos. ¿Sí? Entonces la política está generando incertidumbre a un escenario que necesita ser solucionado. Y todos los países, de una forma u otra, la derecha y la izquierda generan problemas. Ese enfrentamiento eterno termina generando problemas. ¿Sí? Y todos podemos hablar de eso como ciudadanos. Lo hemos conocido y lo hemos vivido en algún momento. Dice Alexandra, si eso pasa en todos los países, es como ya una moda. Exacto, si son de izquierda siempre generan eso. Es un agarrón de todos los países y si son de derecha las bolsas suben. Y sí, es que a las bolsas les encanta la derecha. Al comercio, a Wall Street, pero hablo en general, ¿eh? Todo lo que es el comercio, las bolsas, las empresas, las acciones, les gusta la derecha. Y no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, yo estoy diciendo las cosas como el mercado reacciona. Y sí, es así. Ahora, si ustedes quieren ser de derecha o de izquierda, eso ya es cosa de ustedes, son temas personales y nadie les va a decir nada. Pero los mercados reaccionan al alza con la derecha y no con la izquierda. Es así que le vamos a hacer. Bien. El Dow Jones, que es otro de los índices bursátiles americanos, también en este caso tuvo un comportamiento bajista. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en estos últimos días o horas
el dólar tuvo un comportamiento al alza y las bolsas tuvieron un comportamiento a la baja. Esto básicamente es mucha desconfianza. Cuando ustedes vean que las bolsas estadounidenses caen, significa que hay miedo en los mercados, ¿sí? Les dejé un artículo en mi cuenta de Facebook para que ustedes lo puedan leer después. Mi Facebook se llama igual que mi YouTube, que es esta publicación donde habla de un colapso financiero y de que hay 186 bancos en Estados Unidos que están en apuros por sus balances. Si alguno de ustedes no sabe lo que ocurrió con entidades bancarias estadounidenses que han quebrado varias, ¿ya? Pueden buscar mi video en YouTube, que hice un informe sobre ese tema. A ver dónde lo encuentro. Quiebra bancaria, mercados en pánico. Y además este otro video que habla de los bonos AT1 de Credit Suisse, que es un tipo de bonos que se usa en el mercado bancario. Son videos muy cortitos porque son imágenes así descriptivas, entonces son bien cortitos los videitos. Véanlo porque hubo un problema muy serio con respecto a los bancos y ese problema parece que no se ha terminado de solucionar. Estos bancos que están quebrando a algunos y teniendo problemas de liquidez otros, el problema, adivinen por qué se generó. Por esta tasa de interés de Estados Unidos que está cada vez más alta. Al tener tasas altas, el acceso a la financiación se vuelve más caro y se genera un efecto en los bonos del tesoro de dicho país que termina perjudicando al sistema bancario, sobre todo a las reservas de ese banco. Y cuando los clientes van y por desconfianza sacan sus depósitos, el banco se encuentra que no tiene dinero para dar. Así que, para que puedan entender bien, vean estos videos que les dije, lean esta información. Yo ahora no se los digo, simplemente porque no tengo tiempo. Nos quedan 10 minutos. Pero más o menos para que se vaya entendiendo y que es otro factor que genera incertidumbre en los mercados, ¿sí? Es muy completo la cantidad de cosas que pasan, ¿sí? Es imposible que en un seminario se los diga. Por eso es que los invitaba a que vean varios seminarios hacia atrás y sigan viendo de acá en adelante, ya sea online o la grabación, para que vayan entendiendo cómo evoluciona el mercado. Daniel dice por acá, la caída de los principales bancos en Estados Unidos, como Silicon Valley, ¿es una causa o consecuencia de esta volatilidad del dólar? Sobre todo por la desesperación de la Fed por salvaguardar estos bancos. Y acá me pregunta Augusto cuál es mi canal. Ahí te respondo la pregunta, Daniel. Hago un repaso por mis canales. Canal de YouTube, Emilia Jiménez Trading, así me encuentran. Del mismo nombre, YouTube, el mismo nombre de YouTube, encuentran Facebook para que lean las noticias. Y también está Instagram, donde subo imágenes, obviamente, Emilia-Trader, y si no, mi Twitter, @trading_Emilia. Respondo a la duda de Daniel. Estas quiebras en estos bancos, como te decía, están explicadas en este video de las crisis, las quiebras bancarias. Pero te lo explico muy rápidamente para que lo logres entender. No sé si, pero para que quede un poquito de introducción. Tenemos los bonos del tesoro y los rendimientos que esos bonos generan, un porcentaje. A medida que sube la tasa de interés, sube el rendimiento. Y el rendimiento tiene una correlación inversa con los bonos. Es decir, que cuando sube el rendimiento, el valor del bono cae. Estos bancos tenían muchos bonos comprados como inversiones y de repente no midieron el efecto del riesgo que tenía la tasa de interés cada vez más alta de la Reserva Federal. Los rendimientos se fueron por las nubes y el precio de los bonos cayó por el suelo. De repente, sus balances estaban con pérdidas.
¿qué hizo uno de los bancos? El banco Silicon Valley. Se dio cuenta que estaba en pérdidas y de repente las personas también, como están viendo estos rendimientos, buscan irse, en vez de, los clientes digo de los bancos, en vez de tener el dinero parado en un banco, y mejor me voy a bonos, pero de menor plazo. Entonces empezaron a sacar su efectivo de los bancos y de repente los bancos se dieron cuenta de que el dinero que necesitaban para darle a los clientes no lo tenían. Y si querían liquidar sus inversiones, todas sus inversiones estaban en pérdida, o la mayoría. ¿Mm? Básicamente es eso, pero en el video está mejor explicado. ¿Sí? Con respecto a los rendimientos de los bonos, tuvo un comportamiento muy interesante en el momento en el que se generó este problemita, problemón, si le queremos decir bien. Bonos de 10 años, rendimientos. Sí, acá tenemos los rendimientos de los bonos a 10 años. En el momento en el que la Fed estaba subiendo como loca la tasa de interés, al principio los bonos y sus rendimientos se dispararon. ¿Mm? En el momento en el que sucede las quiebras bancarias, pasó esto. Esa caída tremenda en el rendimiento de los bonos se da con las quiebras bancarias. Y a partir de ahí se ha mantenido bajista. ¿Por qué cae el rendimiento de los bonos? Porque se espera que en el próximo tiempo la Fed baje la tasa. ¿Mm? Esto va muy en consonancia con las tasas de interés. Este problema que se generó acá es lo que generó como consecuencia las quiebras. Básicamente la Fed misma ha generado esto con sus movimientos monetarios. ¿Sí? Espero que se vaya entendiendo de a poquito. Por eso siempre, a pesar de que yo les explico, les sugiero que lean tal artículo o que vean tal video para terminar de complementar. ¿Mm? Pero acá les voy dando las ideas iniciales para que ustedes con lo otro que vayan viendo vayan entendiendo más. Y obviamente sigan asistiendo a los seminarios porque en cada sesión se van profundizando temas diferentes. Y va a haber un momento en el que ustedes empiezan a hacer las conexiones y dicen, ahora entiendo por qué la acción de tal banco cayó, o ahora entiendo por qué se quebró esa empresa. O sea, lo van a ir entendiendo mientras más participen. ¿No? Bien, con respecto al boletín, alcanzamos a hablar muy poquito porque había mucho por hablar sobre la parte de la incertidumbre que se genera. Recuerden que está la sección introducción para que lo lean a diario, es gratuito, al igual que los seminarios. Esta parte hace un resumen de los eventos más relevantes de la fecha. Abajo está un resumen de los eventos del calendario económico más impactantes en la jornada. Aquí hay un resumen del mercado de commodities, de acciones, de divisas, y también hay un análisis de 15 activos diarios. 3 commodities, 6 acciones, 6 divisas. En todos los casos se pone el gráfico, después aquí está al otro lado, digamos a la derecha, están las noticias que están relacionadas con el activo en cuestión, y al último hay señales con precios específicos para que ustedes tomen de referencia en sus entradas. Obviamente, decirles que en situaciones del mercado como las de ahora, tienen que saber que hay muchos riesgos, porque la incertidumbre puede generar que el precio vaya y venga y se descontrole. Entonces, por eso, la recomendación mía en primera instancia, bueno, ya borré la imagen, era el scalping en una situación de mercado como la de hoy. ¿Mm? Después, cuando todo se solucione, pueden volver a largo plazo, pueden hacer análisis digamos, con mayor proyección. ¿Mm? No digo que no lo puedan hacer ahora, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Obviamente, son dueños de elegir y de decidir cómo hacen sus inversiones. Simplemente es para que sepan los riesgos. Si ustedes conocen los riesgos, ustedes ya pueden decidir.
El tema es que los conozcan, porque lo que no es bueno es operar sin conocer los riesgos. Una vez que los conocen, ustedes deciden si los tienen en cuenta o no. Esa es decisión de cada uno. Acá me pregunta Jorge cómo obtener el boletín. Ingresan a la página newcapitalsecurities.com. Van a ir a la parte de abajo que se llama suscripciones, que ahora se las voy a mostrar. Más abajo, más abajo, más abajo. Acá, suscripciones. A la izquierda dice reportes diarios. Y tenés un botón abajo que dice regístrate. Acá te va a pedir que completes tus datos, que dejes tu mail, y a partir de ahí, al otro día, te empiezan a mandar a la mañana, a mediodía, este boletín a tu mail. De lunes a viernes, es gratuito, en los únicos días que no se mandan, obviamente sábados y domingos, o si es un día que es feriado en Perú, ahí tampoco se manda. Lo otro que les recomiendo que utilicen, que también es gratuito, es la solicitud de la cuenta demo, que acá también tienen el botoncito rojo solicitar, para que ustedes puedan descargarse esta plataforma en su computadora y la puedan empezar a testear y a conocer, simplemente para simular operaciones. Si ustedes quieren ser traders, es bueno que practiquen antes, sin necesidad de invertir dinero real. Así que de a poquito van practicando, van leyendo los boletines diarios, van practicando en la plataforma, van asistiendo a los seminarios o viendo las grabaciones después, y de a poquito van a ir aprendiendo y adquiriendo nuevas habilidades. Cada uno a su ritmo y cada uno sabe cuándo se va a sentir preparado para pasar a cuenta real. Es decir, para invertir con dinero de verdad. Pero esas son decisiones que cada uno va tomando de acuerdo a su propia experiencia y a su propio recorrido en lo que es el estudio del trading. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna última pregunta? Espero que todo haya quedado claro, que lean los artículos que les he dicho, que vean estos videos para complementar y entender un poco más en profundidad. Vean el seminario de ayer, si pueden, también los de la semana pasada, si es la primera vez que están. Acá leo la última pregunta de Roy. Si la economía americana no está muy bien, su moneda entonces será su reflejo. Claro, exactamente. Por eso el dólar está así. Por lo tanto, el oro tendrá una subida inevitable en los próximos meses. Y Felipe pregunta sobre el oro también. ¿El oro continuará con la tendencia alcista? Recuerden que el oro tiene una correlación inversa con el dólar. ¿Qué significa? Dólar cae, oro sube. Dólar sube, oro cae. Es decir, que mientras más débil, más y más débil esté el dólar, el oro, por ese principio, tiende a fortalecerse. Eso por un lado. Sumado a que el oro es un activo de refugio financiero. Es decir, que es un activo que se fortalece o en el que las personas confían cuando lo demás se desmorona. Mientras las bolsas caigan más, el oro va a tender a fortalecerse más. Es decir, desde mi punto de vista, con todo lo que viene sucediendo en el mercado, el oro es uno de los activos que más confianza genera. Entonces, no es casualidad que sus últimos movimientos sean alcistas. Y esto es basado en un fundamento concreto y en un sentimiento de mercado concreto. El dólar es un activo sobre el que hay desconfianza y el oro es un activo sobre el cual se deposita esa confianza. Porque el oro es el dinero real. ¿Sí? El dólar no, el dólar es papel. Como el peso argentino, como el euro, como la libra, como cualquier moneda de cualquier país. El dinero real está en las materias primas. Porque tienen un valor concreto, se utilizan, ¿sí? de forma concreta. El petróleo, el oro. Pero bueno, el oro tiene toda una trayectoria en lo que es la historia del dinero. Así que es inevitable que se busque ir hacia él en situaciones como estas. ¿Sí? Así que por eso yo creo que la tendencia alcista del oro tiene mucho por dar. No significa que por eso no pueda caer, ¿sí? Puede caer mañana, pasado, pero yo hablo de tendencias en el largo plazo. Bien. Bueno, ¿cuáles son los riesgos más comunes de invertir en materias primas?
que las materias primas son, en general, muy sensibles a las recesiones. No tanto el oro, pero sí el petróleo. ¿Sí? Ese tipo de materias primas que se consumen en procesos productivos son súper sensibles a las recesiones y tienden a caerse, a desmoronarse. ¿Por qué? Porque si la economía está recesiva, ¿cómo van a demandar materias primas para procesos productivos si está frenado? ¿Sí? ¿Sí? Y si Perú es un país productor y vendedor de oro, por supuesto que va a haberse beneficiado si este activo se fortalece. Por supuesto que sí. ¿Sí? Bueno, eso es todo entonces por esta sesión. Espero que les haya parecido interesante, que sigan asistiendo a los seminarios, son gratuitos y siempre trato de explicarlo de la forma más sencilla porque obviamente los conceptos económicos, algunos son fáciles, algunos no tanto, así que bueno, con paciencia se va aprendiendo, ¿sí? Muchas gracias, vean la grabación, compártanla con otras personas y nos vemos la semana que viene en más seminarios. Chau, chau.